Los cambios que se han dado en la educación ecuatoriana, especialmente en la educación superior, han sido considerados por propios y extraños como cambios fundamentales, históricos, inéditos, que se han logrado en el país, en democracia y tomando decisiones valientes como las que se ha tomado en este gobierno. Uno de los actores principales es Guillem Long. Él es ahora el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y antes justamente desempeñaba este duro cargo y trabajo de poder evaluar y luego acreditar a ciertas universidades y extensiones de las universidades ecuatorianas. Dialogaremos con él sobre este tema, también dialogaremos sobre la gira que hizo el presidente de la República y una comitiva importante de ministros invitados especiales por Europa y por supuesto la grata noticia que dos universidades fundamentales para el futuro y el presente del Ecuador han sido ya aprobadas por la Asamblea Nacional. Bienvenido al Ciudadano TV. ¿Cómo califica actualmente la situación de la educación superior en el Ecuador con los cambios de estos que se han dado y que han sido, reitero, anotados por muchos sectores del país y del exterior? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos realmente dando un giro trascendental en la educación superior en Ecuador. Hemos sido duros, hemos sido exigentes. Creo que la Ley Orgánica de Educación Superior marcó un antes y un después y desde ahí ya hemos venido plasmando todas las políticas públicas que estaban ya en la ley, el cierre de las universidades, el cierre de las extensiones, una nueva fórmula de distribución, un nuevo escalafón con unas alzas significativas en el sector público para el sueldo de los profesores, revalorizar la carrera académica. Estamos también esta semana evaluando la posibilidad de aprobar un nuevo reglamento académico que va a cambiar realmente toda la lógica con la que se trabaja en el sistema de educación superior. Yo creo que el sistema en su conjunto ha mejorado muchísimo. Yo visito bastante las universidades del país y siento que realmente luego de una resistencia inicial por parte de ciertos actores del sistema de educación superior, yo creo que la gente se está dando cuenta de que estamos queriendo mejorar el sistema, estamos queriendo ser más competitivos a nivel internacional y la gente está arrimando el hombro, no tanto las autoridades académicas cuanto los profesores, los administrativos y también, lo que es lo más importante, los estudiantes del sistema de educación superior están arrimando el hombro para mejorarlo. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Había una especie de karma en la educación superior porque estaba vinculada de hecho a partidos políticos y básicamente al MPD, un partido que le ha hecho mucho daño a la educación, no solamente superior, sino secundaria en el país. Justamente esos sectores manifiestan que los cambios de ahora obedecen simplemente a temas tecnócratas y que no obedecen a una posibilidad de que el estudiante tenga pleno acceso y libertad para definir qué es lo que quiere estudiar y para estudiar en sí. Sí, yo creo que es un cambio total del sistema de educación superior, no un cambio solamente tecnocrático. Habían temas que realmente daban vergüenza. O sea, teníamos un sistema de educación superior, unas universidades en donde la gran mayoría de los profesores solamente tenían título de tercer nivel. Eso sería inaceptable en cualquier país del mundo que tiene un buen sistema universitario. Entonces, esos son los temas de pronto más técnicos, pero que no son menores, en donde hemos puesto mucho énfasis. Necesitamos profesores con PhD. Hoy en día en Estados Unidos sería imposible ser profesor universitario sin tener doctorado, sin tener PhD. Y Ecuador también tiene que ir hacia eso. Tenemos una lógica en donde para ser profesor universitario hay que ser licenciado nomás, pero para ser profesional fuera de la universidad, qué bueno es tener maestría, cuando debe ser al revés. Si es que uno se queda en la universidad, uno necesita tener posgrado. Para eso fue inventado el posgrado, para hacer carrera académica. Pero ese es el tema más técnico que usted señalaba. Pero yo creo que estamos en medio de una reforma integral, una reforma fundamental del sistema de educación superior. Estamos democratizando el acceso, ¿no? Hoy el Ecuador es el país que mayor acceso tiene del 20% más pobre de la población. Hemos duplicado el acceso de las poblaciones afroecuatorianas. Y cuando dice un estudiante que no puede estudiar lo que él quiere o en la ciudad que él vive, por ejemplo, porque ahora hay un sistema mucho más estricto que no permite simplemente la voluntad de la persona de ir a estudiar. ¿Eso es o no es un poco coartar esa posibilidad?
No, de ninguna manera. Todos los países del mundo tienen sistemas de admisión a la universidad, ¿no? Todos los países. Realmente Ecuador ha sido uno de los últimos países donde todavía había la corrupción, el nepotismo, la dedocracia, el favor, las largas colas, las loterías también para entrar. Esos no eran formas serias de administrar un sistema de educación superior. Nadie está coartando la posibilidad de que uno escoja su carrera. Simplemente, evidentemente, la universidad da un cupo, ¿no? Y cuando ya no se llenaron los cupos, pues uno va a la segunda posibilidad, a la tercera posibilidad, a la cuarta posibilidad. En Europa todos los sistemas de admisión son, mi primera opción es la Universidad X, mi segunda opción es la Universidad Y a veces entro en mi tercera o mi cuarta opción. Eso es lo normal. Lo que pasa es que aquí estábamos acostumbrados más o menos a comprar el cupo, ¿no? Con una amistad adentro, con alguna palanca, etcétera, etcétera. Entonces estamos dejando eso atrás y estamos modernizando el sistema de educación superior. Pero en realidad cuando yo me refería a una democratización integral me refiero a todo. Poner fin al caudillismo universitario, que es terrible. Estos caudillos que llevan 20, 30 años haciendo lo que les da la gana en una universidad que han considerado en muchas ocasiones como su hacienda. No como una universidad académica, sino en una hacienda en donde pongo a mi gente, manejo, como usted bien señalaba, de forma política en vez de manejar de forma académica, de forma clientelar. Por eso es que también tenemos unas universidades públicas con una parte muy inflada de lo administrativo, ¿no? Muchas veces con el 60, el 70% de gasto de presupuesto de la universidad que se gasta en lo administrativo. Y eso todavía se sigue manteniendo. Entiendo que va a Yo ser siento que estamos cambiando, estamos que mejorando. Tiene que darse en algunos años Estamos más. mandando señales muy fuertes. La intervención de la Universidad de Guayaquil, que sí tenía estas prácticas que estoy señalando acá, es una señal muy fuerte. Eso era impensable en otras circunstancias intervenir la Universidad de Guayaquil, una de las más tradicionales del país, y que sí ha tenido un pasado muy importante. De ahí han salido varios líderes, expresidentes de la República. Yo creo que eso demuestra la gran credibilidad que tenemos los actores que estamos tratando de cambiar el sistema de educación superior. Habría sido, en efecto, impensable en otra época. Hoy vemos, todas las encuestas demuestran de que incluso en el propio puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, hay un gran apoyo a la medida de intervención. La Universidad de Guayaquil realmente había caído en un desprestigio absoluto. El 80% de la población guayaquileña estaba a favor de la intervención. Es decir, la gente identificaba esta institución emblemática, la universidad más grande del país, una universidad pública y la universidad más grande del país, como realmente una institución que había caído en unas prácticas con corruptelas, con nepotismo, sin cumplir con la ley, en donde habían muchos feudos, ¿no? Los cacicazgos de algunos decanos. Es decir, realmente no podemos darnos el lujo como país que nuestra mayor universidad en cuanto al número de estudiantes sea una universidad que haya caído en tal grado de desprestigio, en tal grado de falta de confianza por parte de la ciudadanía. Ahora, estos cambios, ministro, se han dado en paz. Digamos, no han existido procesos violentos como se han dado en otros países. Sí, cerramos 14 universidades, es impensable en ningún otro país. Realmente se han dado estas reformas tan ambiciosas, y no olvidemos que el fenómeno de las universidades garaje, yo lo mencionaba ahora en la gira que hicimos con el presidente, lo mencioné en la UNESCO, ¿no? Hablé delante de los 190 y pico de países que son miembros de la UNESCO, y mencioné el hecho de que Ecuador tuvo el valor, la valentía de cerrar estas universidades de garaje, y que no es un fenómeno que solamente padeció Ecuador, sino que es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno en África, es muy recurrente, estas universidades que se abren en cada esquina, ¿no? Con el neoliberalismo realmente en América Latina, en África, en Asia, se cometieron los mismos errores. Yo les comentaba eso a los representantes de sus países en la UNESCO y asentaban de la cabeza como diciendo, wow, qué valiente Ecuador el haber tomado esto de las mafias de la educación superior en serio, el haberse enfrentado a realmente lo que es un flagelo, ¿no? La estafa académica. Yo creo que hemos tomado medidas muy valientes y, como usted señalaba, en paz. Se afectó a 43.000 estudiantes, ¿no? Cerramos a 14 universidades, se les reubicó en sus respectivas universidades. El Estado demostró realmente una gran capacidad de gestionar el problema. Vimos en algunos países vecinos, se cerró una universidad en un país vecino hace pocos meses, y los estudiantes tomaron la universidad, se encadenaron, huelgas de hambre, heridos, realmente una situación muy grave. Entonces yo creo que
¿Por qué se ha manejado en paz? Primero, porque el Estado lo manejó de forma responsable, pero segundo, porque también la ciudadanía apoyó las medidas. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía se dio cuenta de que ahí había estafa, de que ahí había negocios, de que ahí había unas instituciones que no iban a ayudar al desarrollo del país. Ahora, una vez tomadas estas decisiones fundamentales para la educación superior y que se lo están evaluando, se lo está viendo ahora y más adelante vendrán resultados, entiendo yo, formidables para la educación en el Ecuador. ¿Qué se ha mostrado ahora en Europa, por ejemplo, en esta gira que hizo el presidente y su comitiva? ¿Qué se ha mencionado, además de lo que usted acaba de dar a conocer en la UNESCO, sobre el cierre de las universidades? ¿Cuándo las universidades ecuatorianas tendrán el nivel de una acreditación internacional? Es decir, que un estudiante universitario ecuatoriano esté en condiciones de ir sin mayor inconveniente a continuar sus estudios en Europa o en Estados Unidos, en otros países que tienen una educación con otro tipo de estándares. Bueno, yo insisto, siento que el sistema de educación superior en su conjunto está mejorando muchísimo. Ahora no, todavía nos falta porque teníamos mucho que mejorar y todavía tenemos mucho que mejorar. Vamos a ver la semana entrante con el informe del CEACES, ya se viene la nueva evaluación y acreditación. Vamos a tener nuevos indicadores, vamos a tener información, vamos a tener data para poder comparar lo que pasaba en el 2009 con la evaluación del CONEA con lo que pasa ahora con la evaluación del CEACES. Eso va a ser muy interesante. Pero en mi viaje a Europa, el viaje del presidente con su comitiva a Europa, realmente lo que yo sentí es orgullo, ¿no? Cuando uno presenta los logros del Ecuador en educación superior, cuando uno presenta lo que estamos haciendo con nuestros colegas franceses, pero también, insisto, en el contexto de la UNESCO, uno siente que realmente nos respetan y que admiran muchas de las cosas que hemos hecho. Yo no puedo decir qué se habrá sentido cuando un funcionario público viajaba a Europa en esas mismas circunstancias hace 10 o 15 años, ¿no? Porque no lo viví, pero sospecho de que no se viajaba con el mismo orgullo, no se viajaba con la cabeza en alto como lo hicimos esta vez. Yo tuve la oportunidad de presentar delante de varios ministros de Estado franceses, incluyendo la ministra de Educación Superior y de Investigación, en el CNRS, que es el mayor instituto público de investigación de Francia y el mayor instituto público de investigación de toda Europa. Tuve la oportunidad de presentar toda nuestra reforma universitaria. Se quedaron impresionados con lo que estamos haciendo, la voluntad política que tenemos. Y lo vemos solamente mencionando cifras. Somos el país de América Latina que más gasta, que más dedica recursos a la educación superior. Más invierte. El 1,8% de nuestro PIB va a educación superior, cuando el promedio de América Latina es del 0,8% del PIB. Solamente de lo que sabemos, hemos hecho una investigación, solo un país en el mundo dedica más de su PIB a educación superior, Dinamarca. En segundo lugar viene Ecuador. Hemos multiplicado por 5 lo que gastamos en educación superior. En el 2006, antes de este gobierno, se gastaba 350 millones de dólares en educación superior. Este año, en el 2013, es casi 1.650 millones de dólares, 5 veces más. Eso es impresionante. Ningún país del mundo ha demostrado tanta voluntad política para realmente transformar su sistema. Y bueno, eso nos permite tener un diálogo de igual a igual con pares, ¿no? En Rusia, que estuvimos ahora, en Belarus y en Francia, con el CNRS, esta institución que yo mencionaba, el mayor instituto público de investigación de Francia. Tenemos ya una relación de varios meses. Yo estuve en junio en París, ellos vinieron luego a visitar a Yachay, vienen ahora en diciembre al gran taller que vamos a hacer en ICIAM para trabajar todo el tema de bioconocimiento y biodiversidad, y ahora firmamos unos convenios también en París para ahondar los nexos, ¿no? Que puedan ellos venir con sus investigadores a ayudarnos a montar todas estas las nuevas universidades que estamos estableciendo en Ecuador, que nos puedan también ayudar en montar laboratorios. Ellos tienen mucha experiencia. Tienen mucha experiencia, entonces, y deseo de venir acá. Mucho deseo. A Yachay. Y a propósito de eso, antes el país veía absorto cómo diputados, como legisladores pagaban favores políticos creando universidades en las diferentes ciudades del país, sin ningún tipo de estándares, sin ningún tipo de objetivos académicos de calidad, sino únicamente como favores políticos. La Asamblea en esta semana acaba de aprobar la creación de las 2 universidades, justamente ICIAM y Yachay. ¿Qué significa esto para el país y qué va a suceder más adelante
con estas dos y las dos que vienen más adelante, que significan también elementos fundamentales para el desarrollo educativo? Bueno, esto para mí fue un momento muy grato, ¿no? Ver que un sueño que algunos compañeros empezamos a trabajar hace 4 años, que luego se plasmó en la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2010, ahora estamos en el 2013, finalmente en unanimidad de los asambleístas presentes, muy importante, se votó a favor de la creación de estas 2 universidades, Iquiam y Yachay. Creo que la seriedad con lo que se hizo marca un antes y un después con las viejas prácticas que usted señalaba, ¿no? De estas universidades que se creaban por favores, para que mi amigo o mi compadre tenga una universidad, o para yo mismo como diputado jubilarme e irme de rector, ¿no? Como benefactor de mi provincia. Esta vez se hizo con una lógica totalmente diferente. Primero, la ley exige unos expedientes muy rigurosos para poder crear una universidad. Y estos expedientes tienen que tener el aval, la aprobación de, primero, las CEMPLAES, que tiene que decir, sí, esto es pertinente para el desarrollo nacional, y luego del CEACES y del CES. En ambos casos, el CEACES y el CES son cuerpos colegiados, en donde hay representantes del Estado y del Ejecutivo, pero también hay representantes de la academia, totalmente autónomos, académicos, que tienen que pronunciarse y votar a favor o en contra de la creación de estas universidades. Estas 4 nuevos proyectos de universidad pasaron por estos filtros, tuvieron que realmente trabajar la parte académica, sustentar muy bien cada una de sus propuestas antes de ir a la Asamblea Nacional. Y si no pasaba estas 3 instancias, simplemente no iba a la Asamblea Nacional. Entonces ya llega a la Asamblea Nacional unos proyectos muy consolidados, muy bien trabajados. Depurados totalmente. Depurados, que cuentan con los órganos, los mismos órganos que cerraron las universidades, los mismos órganos que están aprobando los nuevos reglamentos, es decir, que gozan de legitimidad. Y estas 2 universidades que restan, de las Artes y la Universidad de Educación, sí, de Azogues, ¿cuándo se van a aprobar? Bueno, se supone que en estos días se están tratando en la Asamblea. Vamos a ver exactamente cuándo cuente con los votos favorables de los asambleístas. La señal que se mandó con las 2 primeras me da mucho optimismo sobre un voto favorable en el caso de la Universidad Nacional de Educación, en el caso de la Universidad de las Artes. Hay que recordar que no son proyectos de universidad que se nos ocurrió porque sí, porque qué bonito las artes y la educación. Realmente son proyectos de universidad que son medulares para el desarrollo del país, ¿no? Son áreas fundamentales para el cambio de la matriz productiva, que es este sueño de país, este sueño constituyente, me atrevo a decir, ¿no? Que remonta a este proyecto político, a Montecristi, de no solamente ser productores de materia prima y exportadores de materia prima y importadores, por lo tanto, de conocimiento, sino también ser productores de nuestro propio conocimiento. Sabemos que en el caso de Iquiam que la biodiversidad va a ser la gran riqueza del siglo XXI, ¿no? Que hemos investigado muy poco y que los que lo han hecho son potencias extranjeras que incluso han patentado algunas de nuestras plantas, nuestra fauna y flora afuera, ¿no? Porque nos hemos descuidado y ha llegado la hora, ahora sí, de investigar este gran laboratorio biogenético que tenemos la suerte de tener los ecuatorianos y de potencializar esto. En el caso de Yachay también tenemos que ya empezar a tener unas industrias de alta tecnología que las tienen muchos otros países y que le dan ese plus, ¿no? En TICs, en petroquímica, en ciencias de la vida, en nanotecnología. En el caso de la Universidad Nacional de Educación, no vamos a tener el país que anhelamos si es que no tenemos profesores de primera categoría. Y eso es fundamental, es decir, la visión que tiene el gobierno en estas 4 grandes áreas es clave. Gracias, ministro, por este tiempo aquí en El Ciudadano TV. Y vamos a hacer una pausa, pero antes queremos presentar un reportaje justamente que nos da a conocer todos estos cambios fundamentales que tiene el gobierno nacional que presentar en educación superior, no solamente al interior de nuestro país, sino ante el mundo, como se lo hizo hace poco en Europa, en Alemania primero y luego en Francia y en Rusia. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.